Amigas y amigos de Teleyucatán, es momento de presentarles el flash informativo del día y comenzamos con las preparaciones del plan de mejora a la movilidad urbana que van avanzando en el centro histórico de Mérida. El personal del gobierno estatal ya coloca las señales de las áreas de ascenso y descenso de las diversas rutas de transporte público. Además, también ya están poniendo las marcas de distanciamiento en las aceras y cruces peatonales. Y bueno, todo esto para evitar aglomeraciones con la sana distancia, pero también para mejorar la movilidad peatonal y vehicular. Y prepárense porque como parte de la estrategia se reubicarán paraderos desde este domingo. El personal del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial instaló 24 murales en diversos puntos con información y mapas de los cambios de los paraderos y se establecieron 10 módulos para orientar a los usuarios del nuevo plan de movilidad. Si ustedes tienen dudas, acérquense también a las brigadas de trabajadores con los chalecos distintivos que tienen la leyenda "Te ayudo con tu ruta, pregúntame". En otros temas, el Instituto Yucateco de Emprendedores entregó más de 12 millones de pesos a 1,086 yucatecas como parte del programa de apoyos económicos para la activación empresarial y artesanal, 70% de las cuales son del interior del estado. Además, con la estrategia Microyuc se dieron crédito a 188 mujeres que representan más de 7 millones de pesos. Estos apoyos son parte del respaldo que da el gobierno del estado a la población femenina, que en definitiva tienen un gran liderazgo en la economía local. Y por si no lo sabían, desde 1966, el 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización para crear conciencia sobre los problemas que conlleva el no saber leer o escribir. Y en Yucatán, desafortunadamente 7 de cada 100 personas son analfabetas. Y para combatir este problema, el Instituto de Educación para Adultos del Estado trabaja para abatir el analfabetismo y el rezago educativo. Este año, el número de usuarios de sus servicios pasó de 1.55% a 10.12% en estos últimos meses. Hay que comentar, exactamente en los 3 últimos meses, se han recibido más de 1,000 solicitudes de personas que quieren continuar sus estudios. Así que enhorabuena por todas y todos que desean superarse, incluso en estos tiempos tan complicados. Y aunque los alumnos son una gran motivación para los docentes, las raíces de uno mismo también lo son. El estudiante en docencia y difusor de la lengua maya Santos Tuz recibió un reconocimiento del área arte y cultura por parte de los parlamentarios de Yucatán. Además, por sus clases gratuitas en redes sociales, medios extranjeros hicieron reportajes resaltando su trabajo y ha sido invitado para dar conferencias en universidades nacionales y hasta, en Brasil. Imagínense. Gracias, Santos, por esta gran labor, de verdad, y por llevar la lengua maya a todo el mundo. Hasta aquí la información. Recuerden reaccionar, comentar y compartir este video. Soy Mayra Vences y nos vemos mañana con más noticias.